que recién terminaron de exponer es muy interesante, sobre todo para clase media o para clase muy de ciudad. No es muy apto para los barrios periféricos, pero sí está muy ayornado en relación al manual anterior de ProHuerta. Pero fíjense que las cuestiones que está proponiendo son más para la ciudad o más para gente que tiene más poder adquisitivo, por más que haya algunas tecnologías que son de muy bajo costo. Claro, el primer manual es más para los sectores populares. Claro, tal cual. Está hecho con Sí. lenguaje popular. Yo creo que igual ahora tienen un bagaje, más o menos de qué Sí, se seguro. trata este negocio, como Sí. para cuando vean el territorio mismo imaginar dónde puede ir una huerta. No, tal cual. Y lo que me parece interesante es que les puede servir, la semana pasada alguien había hablado de promocionar esto con su propio trabajo cuando hacen un proyecto. Y esto este manual es exactamente ideal para este tipo de negocio, como vos decís. Claro, de estar con un cliente de clase media y ver bueno, acá podemos hacer una vuelta en Claro, este tal muro, cual. podemos hacer, Tal tienen que cual, y diseñarla, porque tienen buenos convertirse en promotores, diseños. ¿sí? Tal cual, sí, sí. Bueno, si quieren, les comparto. Dale. Y voy a ir medio rapidito. ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto. No? Sí. Bueno, la idea era salir un poquito de la huerta chiquita que propone ProHuerta y cortarles un poquito más arriba, que es la agroecología, y por dónde va la cuestión, como para que después lo puedan aplicar en las huertas que están pensando en el trabajo práctico. En principio contarles esto de la población urbana en el mundo, y fíjense que si bien China, estos son datos de creo que del 2013, 2012, ahora están un poquito cambiados, si bien China es cierto que tiene el 42%, nosotros tenemos, según esta bibliografía, el 90% de la población en las ciudades. Totalmente, Y nosotros esta tenemos otra que más es un que poquito, China. sí, muchísimo más, y acá tienen una tendencia. Estamos, Argentina, América Latina y Caribe, viene por aquí, y tiene en toda América Latina y Caribe el 80%, y tienen una proyección creciente. ¿Y esto por qué lo traemos a cuento? Porque precisamente en el campo es donde se producen los alimentos. Entonces, pensar que el periurbano es una estrategia viable para tener alimentos frescos, que alimente a estas ciudades que estamos casi todos viviendo ahí, sería algo absolutamente deseable. No solo tener alimentos frescos, sino pensar en la huella ambiental por el transporte. Ustedes piensen que acá en Concepción del Uruguay la verdura y la fruta viene del mercado central a más de 250 kilómetros, entonces no solo estamos comiendo mal, sino que además estamos contaminando el ambiente con esto. Así que, bueno, y ahí podemos seguir pensando en las ventajas que tiene. Pero sí es cierto que tiene varias dificultades, por ejemplo, dificultades culturales, o el acceso a la tierra, o la calidad del agua y del suelo donde precisamente pensamos hacer estas actividades. Bueno, entonces resumiendo, la cantidad de población en las ciudades es mucho más que en el urbano, y es creciente este éxodo. Y después pensar un poquito en la revalorización de saberes y en las prácticas precolombinas. ¿Por qué? Porque para la agroecología el centro siempre es el sujeto. Entonces, si nosotros revalorizamos saberes, ahora con esta cuestión de las prácticas precolombinas, pero cuando nosotros hablemos con cualquier productor o con cualquiera que se quiera iniciar, es importante que pensemos y que siempre tengamos un diálogo de saberes y revalorizar lo que ellos saben, porque siempre saben, aunque sea por historia familiar. Acá les traje la milpa, ya la contaron varias veces, pero me sirve para decirles, por ejemplo, que es interesante la asociación de cultivos, y en esto, que es en México, esta es una tecnología maya, por ejemplo, están plantando también tomates en la milpa. Qué bueno. Y esto es buenísimo, pero también me da pie para contarles que las tecnologías en agroecología no son exportables. Si nosotros hacemos los tomates aquí abajo del maíz y con el zapallo, seguramente la proliferación de hongos va a ser espantosa. No podemos trasladar todo lo que vemos a las realidades locales, por eso la agroecología siempre es local. Bueno, esta es una tecnología maya. Las chinambas son tecnología azteca, y esto les permitía cultivar sobre lagos y lagunas, y regaban con el agua que tenían los desechos de los peces, o sea que iban incorporando materia orgánica en el riego. Esto que nosotros ahora pensamos hacer ya es ancestral, y nosotros recién ahora estamos
algo como que si fuera nuevo. Yo les voy a compartir después la presentación, y fíjense que acá tienen un enlace para poder ver un poquito más de lo que son las chinampas. Y esta imagen la tienen súper conocida, es de Machu Picchu, y aquí tenemos las famosas terrazas de los incas, y fíjense que los incas cultivaban la mayor diversidad de papas. La biodiversidad la tenemos que pensar desde muchos lugares, no solo desde la variedad de especies, sino de la interespecie, o sea, de la misma especie, cuántas variedades tenemos. ¿Por qué? Porque si ataca una enfermedad a una de esas variedades de ese cultivo, la otra está a salvo. Entonces, preservar, habíamos hablado un poquito de las semillas locales y de las que tenían mayor resistencia, la mejor adaptación. Bueno, esto ya los incas lo sabían y tenían estos cultivos. Y les traje algunas de las herramientas de mano que, si ustedes ven, lo único que hicimos nosotros fue mejorarlas un poquito, pero ya venían desde los incas. Y también tenían una fabulosa tecnología en el uso del riego. Y acá vemos cómo es el aprovechamiento de la cuenca. Todo esto nada más que para decirle que revaloricemos los saberes locales de cualquier productor o de cualquiera que se inicia en la huerta. Pensemos que siempre algo saben, que vino del abuelo, de la mamá, del relato, de lo que fuera. Siempre tengamos en cuenta los saberes con quienes estamos tratando. Algunos principios de la agroecología. Fíjense que la agroecología no puede pensarse con una sola pata, sino que tiene tres. Tiene los fines ambientales, que es lo que siempre estamos conversando de la agroecología, la biodiversidad, las funciones ecosistémicas o la estabilidad del sistema. Pero no es la única, esa es solamente una sola pata. Después, es muy importante pensar en los beneficios sociales, medio como que un poco de esto ya lo habíamos hablado, pero sí se pretende desarrollar los predios de los pequeños productores, satisfacer las necesidades locales y proveer de alimentos, ya sea para la propia familia de los productores o para el contexto en el cual se desarrolla. Y no sería una agroecología viable si no tiene fines económicos. Tiene que tener viabilidad económica y social, y tiene que debe ser dependiente de los recursos locales. Otra vez estamos hablando del transporte, estamos hablando de la huella del uso de los combustibles, y siempre se enfoca en la tecnología que tiene, en el contexto en donde se desarrolla y de bajos insumos. Y bueno, en rendimientos sustentables. O sea, ustedes cuando piensen en agroecología, piensen en todas estas cuestiones. No solamente en pensar en lo ecológico o en la producción sin agroquímicos. Bueno, menos mal que no está Patricia, que es la que sabe de esto, pero bueno, me voy a meter un poquito en su área. Vamos a hablar un poquito en biodiversidad. En principio, la biodiversidad, ya les anticipé algo, no es solamente interespecies, sino intraespecies. Pero acá, por ejemplo, pueden ver en la imagen de la izquierda un corredor biológico de plantas, de flores blancas y anaranjadas. Y sobre todo me interesa que puedan ver hacia arriba, o sea, arriba de la imagen, donde está la barrera. Y esa barrera, un poquito empezaron a hablar ustedes, pero lo que quiero resaltarles es que tiene que tener tres estratos. Los árboles de alto porte, un estrato medio de arbustos que pueden o no tener flores, y un estrato bajo. O sea que debe quedar realmente como una pared de vegetación. ¿Para qué? Para que los insectos puedan estar viviendo en el ecosistema, pero sobre todo para evitar la polución y para evitar, si hubiera en los predios vecinos, el uso de agroquímicos. El estrato medio y el estrato bajo son corredores biológicos que alojan a los insectos y los van manteniendo en ese equilibrio que hablamos. No pretendo señalarles que lo que ustedes vayan a proponer es la imagen de la derecha, pero la puse a propósito con esa proliferación de animales, porque la biodiversidad también debe incluir los animales. Estuvimos hablando todo el tiempo del compostaje y de la importancia del estiércol para poder tener materia orgánica. Y también les dije que teníamos que tener baja dependencia de insumos externos. Por lo tanto, tener algunos animales en estos planteos que sean en el trabajo práctico sería interesante. Fíjense que esta granja incluso produce biogás ahí en el centro. Otra vez, no pretendo que ustedes hagan esto, pero sí que se lleven esta imagen como que sería el ideal. No pensar solamente en la huertita de ProHuerta que veníamos hablando, sino ampliar la mente para otros lugares.
Fíjense, acá a la izquierda les dejo todo lo que podría ser una gallina, tanto en servicios ecosistémicos como en Qué laboreo de bueno. suelo. Maravillosa la gallina, la verdad. Sí, es maravillosa. Bueno, entonces esta integración animal, además de aportar la biodiversidad y mantener en equilibrio el sistema, nos tiene algunas ventajas, como por ejemplo producir alimentos y producir el estiércol, pero claramente tiene algunas desventajas como son los ruidos y los olores. Pero bueno, para esto una cantidad mínima no sería un problema, y también las tecnologías que estamos usando. Si nosotros usamos tecnologías adecuadas, también esto se puede morigerar. Y los corredores biológicos, si ustedes ven, lo primero que les quiero mostrar, arriba a la derecha, hay lo que se llama hotelería de insectos. Esto Ay, es sí. muy interesante para trabajar con los chicos en las escuelas o en los barrios, es súper interesante. Y abajo tienen un corredor biológico en un cultivo de vid. Esto, si ustedes estuvieron para el lado del Mendoza, habrán visto, es muy habitual ver las rosas en las cabeceras de las líneas, pero esto está planteado ya como un corredor biológico, que es como un avance. Y aquí tenemos corredores biológicos como cultivos trampa, y les presento el Alisum, que lo deben conocer porque esto los venden en la jardinería, son muy conocidos. Pero fíjense que estos Alisum hay dos especies, hay unas blancas y azules y hay otra amarilla. Y si ustedes ven acá a la derecha, les puse cuáles son los insectos que son atraídos por estos colores. O sea, no solamente pensemos en la caléndula, otra vez, corrámonos un poquitito del librito de Pro Huerta y abramos la cabeza que hay otras tecnologías y otras cuestiones. A mí se me ocurría pensar en un barrio popular, si nosotros pensamos para que puedan tener, para vender verdura, también podrían vender plantines de Alisum. O sea que habría que ver cómo lo planteamos, ¿no? Y acá tenemos, estos son los bichitos buenos, bienvenidos, se los presento, por eso son tan coloridos y tan hermosos. Y aquí arriba, en el título, también tienen el acceso a un videíto de cómo funcionan estos bichitos, ya sea parasitando o comiéndose los insectos malos. Pero vuelta otra vez, les recomiendo esto, lo del umbral de daño, no pensar que no tiene que haber nada, que tiene que ser impecable como la agricultura industrial, que están todos los cultivos en tablones, todos perfectos, no hay ni un bichito ni una nada. La agroecología no es eso, es mantener un umbral de daño que nos permita que conviva en equilibrio lo bueno y lo malo. Y ahora les voy a contar una política pública nacional que son los grupos de abastecimiento local. Es una política del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social es quien financia el ProHuerta. El ProHuerta es llevado adelante por el INTA, pero los fondos son del Ministerio de Desarrollo Social. Yo no tengo los datos como tengo del grupo de Villaguay, de la venta de hortalizas, pero fíjense que ellos vendieron en un mes 2.370 kilos para esa ciudad, con un ingreso de 58.000 pesos, a 25 pesos promedio más o menos el kilo. Estos son datos de julio del año pasado. Pero ¿por qué nosotros analizamos esto? Porque, así como les dije, que tenemos una huella ambiental con el transporte, también lo tenemos con la exportación de esos fondos que nosotros estamos pagando para comprar los alimentos en Zárate o en los cordones de La Plata o de Rosario, donde fuera. Este ingreso de 58.000 pesos no solamente aportó a estos productores de Villaguay, sino que aportó a toda la comunidad. Esos fondos quedaron ahí si se hizo una redistribución. Bueno, ya me fui de lado, pero les cuento de los grupos de abastecimiento local. Aquí tienen cuáles son los objetivos, que es promover la seguridad y la soberanía alimentaria, sobre todo produciendo alimentos inocuos y en desarrollo local. Algunos de los objetivos específicos son procesos asociativos, por eso se trata de grupos de productores y no de productores individuales. Fomentan el enfoque agroecológico. Sobre Hola. todo, ¿sí? No, se me había cortado el audio. Ah, bueno. Yo tampoco escuché. Ah, bueno, pero no hice más que leerles lo que está ahí, si ustedes lo Dale, ven, dale. no fue nada maravilloso lo que dije. Les quería así contar lo de las normativas sanitarias, porque esto es como importante,
¿Por qué se desarrolla siempre la huerta y es mucho más fácil? Porque no tiene restricciones de inocuidad como puede ser la leche, como puede ser la carne. Entonces, también nosotros acá en Concepción del Uruguay estamos trabajando con el municipio en 2 proyectos. Uno con pescadores artesanales para que tengan una sala de faena y poder realmente que vendan productos inocuos. Esto va a funcionar en el puerto. Y lo más nuevito es una pasteurizadora y ensachetadora que va a regularizar la venta que se está haciendo de leche en la feria local. O sea que nosotros trabajamos en toda la cadena, ¿no? No solamente deberíamos estar pensando en la producción, sino que también asegurarnos de que que esos alimentos sean inocuos. Bueno, y para quienes lo conocen y para quienes no, le presento el mercado agroecológico de la Histórica. Esto funciona en Concepción del Uruguay. Funciona un día, funcionaba hasta por supuesto ahora están haciendo delivery, pero funcionaba un día en la feria que está en la Calecita, la que está en la plaza, y otro día en la agencia de extensión del INTA, allá en la calle 9 de Julio. Y fíjense que además de tener productos que se realizan por los productores de acá, trabajando en asociación con otros grupos GAL de Paraná o de Villaguay, también pueden tener harina agroecológica, por ejemplo. Y esta es una de las principales productoras, es la Granja Agroecológica Manos Verdes. La productora se llama Celeste Sotero, está en el periurbano, y fíjense, está su granja, y ahí la segunda imagen es una asociación de albahaca y pimiento, la tercera es una milpa, y a la derecha tiene sus gallinitas. La productora también cría lechones para Año Nuevo, Navidad y demás, y también tiene producción de leche. Lo que pasa es que ella no lo promueve porque obviamente está fuera de la norma, pero existe. Lo que tenemos que hacer es trabajar para darle esa seguridad a que pueda vender esos productos. Bueno, y por último, decirles que la agricultura urbana agroecológica es posible, pero que requiere trabajo interdisciplinario, compromiso de actores legales, de productores y de vecinos, trabajar saberes previos y fomentar la autoestima. Esto es muy importante. En el encuentro pasado habíamos hablado, ¿se acuerdan de vandalismo? Me pareció muy interesante que hubieran traído ese tema. Y también habíamos hablado de valores y de trabajar sobre ellos, pero si nosotros trabajamos sobre la autoestima y sobre que ese productor es capaz, que puede y que tiene la vocación de poder hacerlo, el resto es como que se va resolviendo mucho más fácil. Empezar por ahí. Lograr por lo menos un caso exitoso, esto que yo les estoy contando de Celeste, y sensibilizar a la comunidad sobre lo valioso del compre local. Y recién ahí yo puse, por último, las políticas públicas, porque si nosotros tenemos todo lo otro resuelto, el poder político no va a tener más remedio que generar una política pública, porque lo demás ya está sustentado y probado por la comunidad y requerido, porque ya va a haber demandas sobre eso. Y bueno, hay algunas limitaciones que son muy difíciles de sostener: el acceso a la tierra, el desconocimiento que hay sobre la tarea. Las labores requieren compromiso y esfuerzo físico. No podemos decir, bueno, lo dejo para mañana, hay que regar todos los días, hay que darle de comer a los animales todos los días. Hay que trabajar sobre eso. Y también la cultura del trabajo colectivo. Y seguramente debe haber otras limitaciones que se me pasaron, pero bueno, que son para pensar. Creo que es eso para todos. Tienen ahí mi correo, si no me contactan a través de cualquiera de los integrantes de la clase, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Claudia. Chicos, ¿tienen alguna pregunta para Claudia? Una pregunta, no sé si tiene relación, pero te quería consultar. La Unión de los Trabajadores de la Tierra, ¿qué sería en base a esto? Porque es lo que yo siempre escucho. La Unión de Trabajadores de la Tierra es un sindicato. Si lo asimilás a cualquier sindicato, es eso. Son trabajadores que se fueron a partir de organizaciones sociales, se fueron como conformando en una confederación y trabajan como una asociación civil. ¿Trabajan en huertas propias o como cuentapropistas? No, trabajan mano de obra. En general trabajan en huertas propias, y lo que ellos hacen es llegar a los municipios y en los municipios pedir que les cedan la tierra.
Entonces, claro, pero en ese caso son un movimiento social más que un sindicato, porque un sindicato en general hay una patronal. Está bien, puede ser, pero a lo que me quería referir era, por ejemplo, una asociación de empresarios también es un sindicato. Me quería referir a que defienden sus propios intereses. ¿Sí? Claro, No sé si... digamos, sería un grupo de interés que está ligado a la producción, sí, sí. pero no tiene una patronal, son cuentapropistas. No tiene una patronal, pero lo que quiero significar es que ellos defienden sus propios intereses. ¿Sí? Sí, sí, entiendo. O sea, defienden los intereses del grupo o del movimiento. Claro, del movimiento. Sí. Del movimiento. Sí. Del movimiento. Sí, bueno, es interesante, hay múltiples grupos. A mí lo que me interesaba, por ejemplo, en el caso de Rosario, era ver en la página la cantidad enorme de actores involucrados, claro, donde habían de lo más variopinto, y yo pienso que estos procesos tienen que poder incluir lo más variopinto de los movimientos, de los grupos, de las universidades. Absolutamente, porque si no, no son sostenibles, porque si no, viste, como todos vamos teniendo como un ciclo, como que nos vamos cansando, como que vamos teniendo otras actividades, entonces al ser tantos y al ser integrados por organizaciones más que por personas, es fácilmente sostenible, si no, se cae. Además, lo más diverso posible, y en este sentido me parece que hay que complejizar la democracia en el sentido de abarcar el todo, digamos, toda la complejidad que tiene el sector, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Deja de compartir y nos vemos así todos y vamos a... Estoy tratando. Ay. Bueno, mientras que Claudia deja de compartir, yo quería hacer un comentario. Cuando vimos los gráficos, ¿vieron? Del crecimiento enorme que se da de la población urbana, sobre todo en Latinoamérica, más que en ningún otro lugar del mundo, ya hace mucho que se hablaba de esta urbanización subdesarrollada nuestra, y en general yo diría que está muy complementada con el monocultivo, ¿no? Sí, desgraciadamente. Entonces, nosotros no tenemos leyes de uso del suelo en general, y cuando llegan tarde, y se sigue dando un proceso como fatalista. Esto va a ser así, la gente no se puede arraigar, hay como una expulsión continua. Yo me acuerdo, no sé si vos te acordás cuando hicimos como un proyectito al lado del peaje de un cierto asentamiento. Claro, sacaban el pueblo de la mitad para que no les hincharan con los agrotóxicos, ¿no? Porque estaban en la mitad del campo. Entonces, cuando hicimos ahí, al lado del peaje, un proyectito de realojamiento. Pero lo que quiero plantear es que en general, la comuna Tala. Sí, la comuna Tala. En general te lo dan como un hecho, there is no alternative. There is no alternative, es así. La cosa es así, es la tendencia, es así. Yo hice por eso un trabajo con el contraejemplo que expuse el año pasado en la facultad, el caso de Austria. Austria aumentó su población rural. Desde 1960 ahora aumentó como un 20% su población rural. Pero no población de countries, población rural, productora, agroecológica. Pero fue una política, ¿sí? O sea que puede haber políticas que reviertan un proceso que no es fatal. Son grupos humanos que impulsan ese proceso. No es fatal. Todo lo que sucede en la humanidad no es fatal. Es algo construido socialmente. Yo quisiera que esto se vea. Cuando se ven las tendencias, se dan por una cantidad de factores humanos que llevan a la expulsión, al abandono de los pueblos. ¿En qué se basa que se queden en el campo, en el caso de Austria? La conectividad. El garantizar un transporte público independientemente del costo que les garantice a la gente del campo tener servicios urbanos. ¿Sí? Y una agroecología que prohibió todos los agrotóxicos. Entonces tenés una biodiversidad y hay hoteles de insectos en cada pueblo, en cada predio, en cada casa. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que empezar a ver los contraejemplos. No sé si me explico. No sé sí, absolutamente. De hecho, la gente, los que están en el campo y los que emigran, lo primero que plantean es la falta de caminos, la falta de escuelas, la falta de acceso a la salud. Una política de arraigo.
Sí, Por sí. eso digo que es importante en el caso de Entre Ríos, que tenemos después en la próxima sesión, lo voy a explicar, después de Franco, en la próxima sesión, tenemos una constitución que habla del arraigo del productor entrerriano, y que hablan del tamaño de la propiedad, etcétera, etcétera. Y bueno, tomemos esa constitución, está vigente, no se derogó, ¿entienden? Entonces, aprendemos nuestra propia constitución. Bueno, Franco, te toca a vos. Yo siempre digo que la de Entre Ríos es una de las mejores, mire que leí varias como AG, como administradora, es una de las mejores del país. A ver, Franco. ¿Escucha? Sí, te faltaba el tema de los Sí, paisajes. yo tenía que seguir exactamente con el tema de los paisajes urbanos productivos continuos. Dale. Bien, bueno, siguiendo un poco con lo que hablaba Claudia, de empezar a pensar un poco más en lo que es el tema de la agricultura urbana y no de esto de la huerta propia. Catherine Bon y André Bielchen, que escribieron esto de paisajes urbanos productivos continuos, se empezaron a preguntar un poco cómo la alimentación de nuestras ciudades, si el petróleo barato ya no existiera, de este tema de los transportes, o si el concepto de la ciudad es para que la gente viva y que el campo es para cultivar, sigue siendo viable, ¿no? ¿Podés poner grande tu diapositiva para que se lea mejor, para que se vea mejor? Es que ahí estamos, no sé mejor. qué más grande esto. Ahí. Bueno, ahí está un poco mejor, dale. Bueno, empiezan a ver este tema de que... Ahí está. Dale. Bien. Bueno, empiezan a desarrollar que es el parque urbano productivo continuo, ya que empieza como lo que le pasó a Cuba con esto del petróleo que decía, cuando se quedaron sin sin el petróleo, empezaron a cultivar sus propios alimentos, y hoy por hoy es el más grande estudio que se tiene sobre lo que es la agricultura urbana, ¿no? Empezaron a ver también que las pequeñas y medianas ciudades se empezaron a expandir tanto que se empezaron a unir sus periferias o algo parecido, ¿no? Entonces lo urbano y lo periurbano se empezó a no ser tan tangible, a no verse tanto, por lo que empiezan a desarrollar este concepto en Londres con diferentes sueños utópicos, integrando estas ciudades, donde en el futuro empieza a haber una red de transporte integrada, que sea productivo, con diferentes espacios verdes, peatonales, que sea enfocada las ciudades para los peatones y los ciclistas, y no para el automóvil, donde el espacio público sea abierto, que sirva como una granja, un mercado y un lugar de ocio. Catherine Bon y André Bielchen empezaron dicen que este sistema urbano continuo sirve para la región porque no quedan aisladas entre sí estas ciudades, sino que hay que empezar a ver el entorno inmediato para que esto empiecen a interactuar y se empiecen a cohesionar estas ciudades, ¿no? Donde, bueno, las carreteras existentes y todo lo que es infraestructura se empiece a reutilizar en base a la agricultura, que sirvan como elementos de enlace, ¿no? Que formen una continuidad con el paisaje, que lo doten de un carácter más topográfico y experimental y sensorial. Ellos decían que la cantidad de alimentos que se puede llegar a producir en estas agriculturas urbanas en las ciudades no alcanza para abastecer a una ciudad completa, sino que anda alrededor de un 30%, pero otros estudiosos como Sorkin, Tomskin o el arquitecto Joe Blokov, en una conferencia de arquitectos en Ontario, que se celebró en Toronto, empezaron a ver que este rendimiento ya podría ser algo más absoluto y que componga todas las ciudades, ya que la producción de cultivo no se empieza a dar solamente en el suelo,
sino que ya se empieza a ver de manera vertical. Con las hidroponias, por ejemplo, esto se podría llegar a hacer realidad. Y bueno, tienen algunos conceptos, como el que se ve en este, a ver si lo puedo, ¿cómo puedo correr? No sé si se ve, bueno, estos diagramas, donde empiezan a incluir diferentes corredores verdes o rutas agrícolas, donde empiezan a tener diferentes conexiones o puntos o equipamientos, donde empiezan a interactuar y se empieza a interconectar todo esto que hablamos de las ciudades y las periferias, formando lo que un todo. quería aclarar ahí, que ellos se refieren a los espacios metropolitanos, que son la interconexión de múltiples centros con espacios vacíos o de barbecho. Ellos se imaginan esto un continuo productivo, los diferentes. Imaginemos el área metropolitana de Buenos Aires, digamos, sin countries, ¿no? Exactamente. Y que empiece... Es un poco utópico, pero bueno, imaginemos. Exactamente. Bueno, pero puede ser... Porque ahora quedó totalmente fragmentado, y lo poquito que está en producción, digamos, tenemos terrenos en producción que están en barbecho para hacer countries, lo tienen alquilado los pobres agricultores, pero con el tema de que después te lo dejan de alquilar. Y entonces quedamos en la lona, no vamos a tener más alimentos cercanos. ¿Sí? Sí. Lo que ahí están planteando que ese terreno sea con uso productivo, ese intersticio metropolitano, que sea productivo, que se lo guarde como productivo, que se lo reserve como productivo, que se lo cuide como productivo, ¿sí? Eso es lo que proponen en el espacio metropolitano. No sé si se entiende. Nosotros, esos espacios están luchando, lo tienen en barbecho al pobre boliviano trabajando ahí, y se lo alquilan. Hasta que un día dicen, no se lo alquilamos más porque viene de Toselli y me hace el country, ¿entienden? ¿Sí? Hoy es así. Bueno, ahí está la importancia de, por ejemplo, la Unión Trabajadores de la Tierra. Ellos tienen mucha fortaleza en ese tipo de cuestiones, no solamente en cuestiones productivas, sino también en cuestiones de legales y de defensa de preservar el suelo. Defensa de sus propios afiliados. En realidad sí, no sé si lo ven tanto, pero sí en esto del uso de la tierra, sí lo tienen clarísimo. A eso me refería con las cuestiones de, tal vez no fue la mejor analogía sindical, pero bueno, tal vez con esto les pueda aclarar. Uno podría decir un grupo de interés, esos en general son grupos de interés o movimientos sociales, ¿no? Claro. Sí. Bueno, seguimos, Franco. Sí. No, y bueno, para que se pueda de forma gráfica ver estos diagramas, acá se puede ver en las siguientes imágenes. Bastante, ¿no? Entre medio de los edificios, cómo va todo ese corredor verde. Cómo empieza esos corredores verdes que estaban en el diagrama, empiezan a interactuar con las ciudades y se empiezan a conectar esa periferia y la urbe, ¿no? También se pueden dar la actividad en el suelo a través de diferentes canchas a lo largo, con un paisaje más productivo, continuo, más sensorial, con diferentes especies, como se ve en esta imagen de acá abajo. También el aprovechamiento de los equipamientos que poseen las ciudades, como en este ejemplo que se ve, donde hay una cancha de fútbol y el corredor verde va integrando todos estos equipamientos para hacer un trayecto bueno, no me sale la palabra, que haya más conexiones y puntos más de interacción. O la misma utilización de las terrazas, donde se pueda el verde llevarlo a un estado elevado y también se pueda empezar un poco con esto de la cultura en las terrazas, del cultivo, con espacios públicos donde la gente pueda recorrerlo y usarlo de diferente manera. Bueno, el caso de Sorkin fue muy interesante porque él hizo todas las exploraciones en que Manhattan podía autoabastecerse utilizando los parques y las terrazas, y las terrazas de las industrias, etc. Lograba en esos cálculos que hizo autoabastecerse de alimentos, ¿no? Realmente muy, muy interesante. Digo, yo creo que es un tema a tener en cuenta. Lo que les propongo, a ver qué te parece, Pepo. ¿Te acordás el viejo plano que está en
en nuestro disco externo, cuando hicimos el relevamiento, ahora algunos estarán ocupados, pero tomemos eso porque es un ejercicio, el relevamiento de terrenos vacantes en Concepción del Uruguay. Sí. Imaginemos, eran como 100 hectáreas, esos terrenos vacantes en centro urbano, ¿cuáles podrían ser aptos para tener un paisaje productivo, urbano? ¿Sí? Por ejemplo, está el cuartel, ¿sí? ¿Entiendes? ¿Por qué en el cuartel Sí. no podemos? ¿Qué? A mí se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, desde el multieventos hasta el puerto, todo lo que es a la vera de la vía. Eso es lo que digo. ¿Por qué no hacemos un ejercicio? Agarramos ese plano, lo distribuimos, imaginemos cuáles podrían ser espacios urbanos productivos. ¿De acuerdo? Con este concepto, ¿no? Graciela, estaba Sí. pensando exactamente lo mismo que Claudia. Recordemos que Virginia, cuando le tocó cursar a ella, el grupo de ella hizo un trabajo interesante de parque lineal, digamos, productivo, ahí en la zona del Hospital Nuevo, tomando un tramo de ese eje lineal que es la traza de la vía del ferrocarril, ¿no? Sería muy interesante pensar en términos de prolongar ese eje desde ahí hasta el multievento y eventualmente el multievento hasta el puerto, Claro. y también hacia el otro lado, ¿no? Más hacia el periurbano. Lo que Y yo si vos digo tenés corregido con ¿no? Para mandar ese plano de suelo vacante. claro, vos lo podés mandar a los chicos, ¿sí? El plano del suelo vacante, o subirlo al Drive, digamos. Aunque sea en PDF, porque bueno, la idea es que por ahí no trabajemos en AutoCAD, sino mamarrachar y tomar foto con las ideas, ¿sí? Busquemos una manera ágil que también Claudia pueda participar del ejercicio, que es divertido, y todo el mundo pueda mamarrachar con un calquito arriba, un papel manteca, y hacer propuestas. ¿Qué les parece para el miércoles, para el lunes? Jugar un poco. ¿Listo? ¿Estamos de El disco acuerdo? de Bogic, ¿no? Sí, yo subo el PDF y Ahí después está. que lo cotejen con el Google Earth, por el hecho de que hay zonas que ahora están... Sí, pero Claro. no importa, es un ejercicio. Si quieren cotejarlo, cotéjenlo, pero la idea es como un ejercicio, es del año tal, ¿qué hubiese pasado? No importa, es un ejercicio. ¿sí? Sí, hay otro punto que es la recuperación también de lo que hoy es un cuasi basural en lo que es la defensa sur. O sea, También. ese sector donde nosotros habíamos planteado en alguna época Exacto. el tema de la puesta en valor del sector, también se podría recuperar ese basural de esa forma y tener un barrio popular que puede llegar a trabajar también ciertos sectores en ese lugar. Sobre todo las casitas nuevas. Les propongo, como para cerrar este proceso de aprendizaje, de esto de ciudad productiva, distribuir ese plano y el lunes cada uno muestra sus ideas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora nos faltaba, vos, Virginia, querías plantear algo que habías hecho en tu experiencia en Sucre. Ella fue estudiante de intercambio en Sucre, Bolivia. Hizo arquitectura del paisaje. Así que ahí hizo algo de agroecología. A ver, contanos qué hiciste. Ya se va a cortar. Aviso. Bueno, Aviso nomás. ¿Cómo es?